Recibimos en este momento a las autoridades del Gabinete de Salud Ampliado. Nos acompaña la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, el ministro de Salud, Francisco Alaví, el representante de la OPS-OMS en El Salvador, Carlos Garzón, y el director general de Protección Civil, William Hernández. De inmediato damos paso a la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este domingo, día continuo de trabajo para este Gabinete de Salud ampliado, para todo el gabinete del gobierno del presidente Bukele, que en un horario de 24 horas al día, ¿verdad?, de toda la semana, sigue trabajando para que las condiciones de respuesta ante la pandemia en nuestro país sean las mejores. No obstante, nos encontramos ya en medio de un periodo bastante difícil, no solo para nosotros en el país, sino para todo el mundo, en vista de la cantidad de luto y de dolor que está dejando la pandemia a su paso. Es lamentable entonces que viendo esas imágenes, que sabiendo que estamos en un momento crítico de contagio, a pesar de la cantidad de pruebas y de trabajo que se está haciendo, solo el día de ayer se hicieron 1.635 pruebas. El Salvador lleva acumulada la realización de 28.596 pruebas hasta el día de ayer. Pero también solo el día de ayer resultaron en ese muestreo 44 personas positivas de coronavirus. En ese sentido es incuestionable que al estar concentrado la cantidad de positivos que se logran detectar, que son los que se logran detectar en el área metropolitana, en las grandes ciudades, en los lugares más populosos, la curva de contagio entonces está activa y está elevándose. De ahí entonces que nosotros, en nuestro resumen de la semana, el principal rasgo negativo que vemos es la falta de colaboración de muchos sectores y de mucha población que no está acatando las medidas y que probablemente está priorizando otros factores que, si bien son importantes y los entendemos perfectamente, no son los fundamentales, porque probablemente al hacer esa priorización, al hacer esa escala de prioridades entre salgo, voy a comprar o voy a hacer otra cosa que me es importante, estoy transportando el virus y estoy elevando la curva de contagio, algo que al final es lo que se pretende no hacer, porque lo que nosotros queremos es llegar a un punto donde la curva se estabilice, venga hacia abajo, podamos entonces habilitar ciertas medidas que permitan ir abriendo poco a poco la actividad productiva, la actividad económica, la actividad social. Sin embargo, en estas condiciones, donde ya llevamos más de 44 días de cuarentena domiciliar, pero es una cuarentena, yo diría, poco disciplinada de parte de la población, hemos logrado contener, pero no hemos tenido los resultados que quisiéramos, porque la colaboración, la rigurosidad y la disciplina que cada uno de nosotros nos impongamos es importante entonces para salvarle la vida a nuestra familia, para salvarle la vida a nuestro vecino, para salvarle la vida a nuestros amigos. Nadie está inmunizado, nadie está libre de contraer el coronavirus, nadie, absolutamente nadie. Y sin embargo, aquí mismo podemos salir y vamos a ver una cantidad de vehículos, vamos a ver una cantidad de población desafiando las medidas, algunos por razones válidas probablemente, pero la mayoría no. La mayoría no. Y lo que está sucediendo y va a suceder entonces en el país es que nuestro sistema de salud no va a ser capaz
de poder absorber la cantidad de casos que se van a generar y que se están generando al no tener la cuarentena adecuada y aplicada tal y como la diseñó el gobierno. Porque el gobierno del presidente Bukele no ha diseñado las cuarentenas para tener sometida a la población, ni para tenerla a fuerza y por placer encerrada en una casa. La cuarentena es una medida que es una de las principales que ha dado resultados positivos en el mundo, no aquí, en el mundo. Ahora estamos viendo cómo se está desatando el virus en México, donde decían que era un estornudo y que se combatía en base a abrazos. Eso no es cierto. En Brasil ahorita, hasta el día de ayer, habían más de 100,000 casos, casi 7,000 muertos. O sea, no estamos hablando del otro lado del charco, estamos hablando aquí en nuestro continente, estamos hablando aquí en una línea directa de donde nosotros tenemos una comunicación fluida, como es el caso de los países en América del Norte. Entonces, ¿cómo lograr entonces que nos sintonicemos como un solo cuerpo, como un solo propósito? El propósito del gobierno es salir de esto con la menor cantidad de muertos posibles, con la menor cantidad de daños posibles. Y para la economía ha presentado también un paquete de medidas de respuesta económica de corto, de mediano y probablemente hasta de largo plazo, porque estamos hablando de mejorar y de atacar, digamos, los daños que las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas indudablemente van a tener por efectos del coronavirus y de haber disminuido o casi al mínimo su actividad. En ese marco también encontramos conductas que son reprochables, como las que han sucedido en algunos centros de cuarentena. No podemos nosotros estar en un juego entre si los disciplinas, entonces le violas los derechos humanos. Sí, entonces que hagan lo que quieran y entonces estás condenado, pues porque no estás poniendo disciplina. Y entonces, ¿qué queda? Los sacamos a todos, como decía el presidente, y que contaminen. Y cuando salgan a la calle y mueran, ¿de quién va a ser culpa la vida y la pérdida de la vida de estas personas? Entonces, nosotros queremos decirle a la población que este gobierno está trabajando para preservarles la vida, que este gobierno no descansa, que nuestros médicos, que nuestras enfermeras, que todo nuestro personal de salud está trabajando intensamente, toda nuestra fuerza pública, son más de 200,000 personas en el gobierno arriesgándose día a día para trabajar para que esto funcione y que podamos llevarlo a un término feliz. Sin embargo, los números no los podemos detener. Nosotros no podemos garantizarle a nadie que se va a ir el coronavirus automáticamente, porque es algo que no lo trajimos nosotros, que no nació aquí, que no depende de nosotros, que no tiene una cura específica establecida, sino que es un conjunto de medidas, y dentro de esas medidas la actitud de la población es fundamental, la actitud de la familia es fundamental. Ningún sistema de salud está preparado, menos este, que fue encontrado en condiciones tan deplorables. Sin embargo, en medio de la pandemia estamos trabajando por mejorarle no solo la capacidad de respuesta ante el coronavirus, sino la calidad y la dignidad que debe de tener un sistema de salud para que la población que asiste, que es la inmensa mayoría, la que va a los hospitales públicos, tenga la calidad de atención que se merece, pues que se merece el pueblo. Estas 2 semanas críticas no las vamos a poder pasar si no contamos realmente con una alianza sólida con la población. La vida de cada uno de los que está afuera, la vida de nosotros, la vida de ustedes, depende de nosotros mismos. Cuidarnos nosotros, cuidar al vecino, no solo implica solidaridad, sino que implica la necesaria actitud que debe de tener cada uno, porque si se enferma el que está a la par mía, me enfermo yo, se enferma mi familia,
se enferman todos. Desafiar la autoridad no tiene chiste en este momento, no es al gobierno, no es a los que trabajamos en esto, no es al gobierno en su conjunto a quien se va a afectar. El luto llega a la familia y no es posible que nosotros también no tengamos esa conciencia y presionemos a nuestro sistema de salud a dar una respuesta que va a ser excesiva si continúa una cuarentena en la que la población no está defendiendo su propia vida. Escuchamos a continuación al ministro de Salud, Francisco Alaví. Buenas tardes. Para iniciar, tenemos que actualizar una nueva letalidad en nuestro país. Se trata de la 12ª persona y salvadoreño que fallece a causa de coronavirus, un paciente masculino de 40 años de edad que tenía como antecedente obesidad y que inicia un proceso febril de 7 días de evolución acompañado de la sintomatología relacionada a coronavirus y consulta a un centro hospitalario de manera tardada. Es por eso que el paciente inicia todo el manejo y el protocolo que incluye el tratamiento para coronavirus y también ventilación mecánica. El paciente sufre complicaciones relacionadas a un trastorno, a un problema renal y además se suma la coagulación intravascular diseminada y eso termina como consecuencia la letalidad de este salvadoreño. Es importante que veamos y que tomemos seriedad y que la población salvadoreña entienda que esto no se trata de una enfermedad o no se trata de una cuarentena por otro fin, sino que es obviamente a raíz de esta pandemia que está generando complicaciones a nivel mundial. Tenemos 12 salvadoreños ya fallecidos, estamos con 490 casos confirmados. También tenemos pacientes recuperados, son 154 pacientes recuperados, pero es una enfermedad la cual puede llegar a afectar cualquier salvadoreño. Y es importante que nosotros no pasemos a ser más una persona más de esta estadística de letalidades. Y es necesario que le demos el valor y la importancia que tienen las medidas que estamos continuamente mencionando. La restricción domiciliar, la cuarentena domiciliar, el distanciamiento social en conjunto con todas las medidas de prevención que van enfocadas a evitar la adquisición de este virus, lavarnos las manos con agua y con jabón, evitar tocarnos la cara, evitar estar en contacto con personas que están enfermas, son las únicas medidas que van a evitar que lleguemos a formar parte de estas estadísticas y de estos cuadros y de estas letalidades que hoy por hoy está teniendo el territorio. No podemos, como ministerio y como sistema integrado de salud, evitar que un salvadoreño adquiera el virus. Podemos darle las herramientas, las recomendaciones y todas las medidas necesarias para que los salvadoreños tomen las precauciones y sobre todo no se expongan a poder adquirir la enfermedad. Sabemos que esta enfermedad no discrimina entre edades, sexos, esta enfermedad afecta a todos por igual. Hay personas en las cuales tienen ciertos padecimientos que van a ser ese desencadenante en una letalidad y es importante que todos nos cuidemos. Sabemos que la enfermedad tiene siempre una combinación bien peculiar y es que tiene una facilidad de transmisión y tiene síntomas leves. Y esto es lo característico. Como ustedes pueden ver este caso, un paciente que tuvo 7 días la sintomatología y hasta el 7º día consultó. Entonces no podemos permitir que si estamos ante la evidencia de una enfermedad que ha desencadenado el punto de fracción de los diferentes sistemas de salud, de los más grandes y desarrollados sistemas de salud, le estemos dando esa falta de interés y esa falta de cumplimiento de todas las normativas que definitivamente han demostrado que son sumamente importantes. El Salvador está haciendo todos los esfuerzos, ha iniciado oportunamente, ha preparado el sistema en la medida de lo posible ante un sistema que tenía sus dificultades y eso ha permitido que hoy por hoy tengamos datos bastante aceptables. Sin embargo, esos datos no se van a mantener si la población salvadoreña no cumple con la cuarentena domiciliar. Hemos visto cómo progresivamente se ha ido perdiendo ese
ese entusiasmo en cumplir y esa fuerza del salvadoreño en cumplir la cuarentena, y comprendemos que hay otras situaciones económicas importantes, pero esta enfermedad está poniendo en una situación sumamente complicada a diferentes países. Hemos visto los casos de México, los casos de Perú, Ecuador, Brasil, que están en una situación donde no tienen ni siquiera a dónde ubicar a más fallecidos por esta enfermedad. Y no queremos que El Salvador sea uno de estos países. Queremos que El Salvador continúe con un sistema de salud que da la capacidad para poder salir adelante con cada paciente que se enferma. Y la única manera de que podemos lograr esto es cumpliendo las medidas de restricción, de cuarentena domiciliar, el distanciamiento social, las prácticas que van a evitar la adquisición del virus. De verdad, le pedimos a la población salvadoreña, ya las instituciones, el gobierno, los medios de comunicación, la empresa privada están haciendo todo para poder colaborar y ayudar en esta pandemia, pero necesitamos el mayor de los esfuerzos del grupo que tiene la capacidad de hacer que esta enfermedad no tenga complicaciones en El Salvador, y eso es la población salvadoreña. Así que les pedimos que continuemos fortaleciendo y cumpliendo la cuarentena domiciliar, el distanciamiento social, porque son las únicas medidas que van a garantizar no tener complicaciones. Se siguen incrementando todos los esfuerzos. Somos de los países que ha tomado medidas acertadas desde temprano, que está redoblando los esfuerzos en los diferentes puntos. El día de hoy probablemente alcancemos ya una cifra de 30,000 pruebas, posicionándonos en un país, en la región con mayor capacidad de pruebas, y estas son indicios y son ejemplos en los cuales con criterio y con identificación de la situación de la enfermedad en un territorio se están tomando decisiones acertadas. Así que por favor a la población salvadoreña, sigamos cumpliendo, no perdamos esa fuerza. Son semanas importantes en las cuales hay una transmisión alta en el territorio, y si no queremos formar parte de esa estadística de letalidades, por favor, cumplamos las medidas, porque probablemente, quizás nosotros no seamos ese que forma parte de la estadística, pero tal vez nuestro abuelo, nuestra abuela, que son las personas que son más vulnerables, pueden llegar a hacerlo, y van a ser a raíz de que nosotros servimos como transporte para llevar este virus a la casa, y llevar este virus y poner en contacto a nuestra familia. Así que pedimos que sigamos con los esfuerzos y que continuemos con todas las medidas que ya bien los salvadoreños conocen. Escuchamos al director general de Protección Civil, William Hernández. Buen día a todos. En este momento quisiera remarcar algo muy importante que está ocurriendo en el territorio. Es como muchos alcaldes y alcaldesas han atendido el llamado del señor presidente de la República. Han reforzado las acciones para tratar de detener lo más posible el virus. Están haciendo una diversidad de acciones, cercos de sanitización, están viendo los parques municipales, los mercados municipales, que no haya mucha aglomeración. Están teniendo incluso acciones con las comunidades para concientizar a través de las comisiones municipales de protección civil. Pero todas estas acciones no son suficientes sin el apoyo de la comunidad, sin el apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía es un factor clave. La participación de la ciudadanía también es hacer país. Esta es una problemática mundial y se tiene que afrontar de forma conjunta. Muchas municipalidades han dejado atrás su color partidario. Están trabajando en conjunto con el gobierno central. Eso es muy importante, pero no es suficiente. El actuar de los ciudadanos sin el apoyo de ellos no se puede lograr nada. ¿Por qué? Porque los vectores somos nosotros los seres humanos. Como ciudadanos tenemos que proteger nuestra vida también, tenemos que proteger la vida de nuestros seres queridos y de nuestros vecinos, de todos. Y no lo podemos lograr esto con
con tanta gente en las calles. Últimamente se ha visto que la cantidad de aglomeraciones está aumentando paulatinamente. Esto no puede continuar así. Como gobierno estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Estamos volcados 100%, 24/7, pero sin el apoyo de ustedes, esto muy difícil se puede lograr. Escuchamos a continuación al representante de la OPS-OMS en El Salvador, Carlos Garzón. Gracias, muy buenas tardes a la mesa que me acompaña, a los medios de comunicación y a quienes nos escuchan en este momento. Yo quería tocar unos 3 o 4 puntos que me parece importante resaltar, y es que en los países de América Latina viene creciendo de manera importante el número de casos y el número de fallecidos. Brasil tiene cifras extremadamente altas y no lo voy a comentar en algunos datos que quiero plantear acá, porque en la medida en que se empiezan a escuchar noticias sobre la apertura de varios países en Europa, estamos teniendo más en cuenta eso que realmente cómo ha venido creciendo la enfermedad en la región de las Américas, y esto no debemos dejarlo perder de vista. Perú, Chile, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador, 7 países. El 30 de abril tenían todos sumados 8.304 casos y 221 fallecidos. Un mes después, el 30 de abril, esos mismos países, Perú, Chile, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador, tenían 92.372 casos y 2.700 fallecidos. En realidad los países están llegando al límite de capacidad de atención con el crecimiento tan rápido del número de atenciones, y esto es solamente porque los casos incrementan de manera abrupta y de manera rápida, y eso es lo que se da cuando las medidas de distanciamiento y de cuarentena no se conservan y el número de casos comunitarios empieza a aumentar de manera rápida, como comentaba el ministro, y empiezan a consultar los casos a los hospitales y empieza a ser muy complejo atender la cantidad de pacientes. En la medida en que la enfermedad siga evolucionando, va a ser necesario que cada uno de nosotros ponga mucho más de su parte, y la transmisión comunitaria tiene que ser contenida a través de disminuir las posibilidades de transmisión de la enfermedad. No hay manera de contraer la enfermedad, no hay manera de contagiarse si estoy en la casa. La única manera es estando en la calle, y en la medida en que aumentan los casos, pues van a seguir creciendo y creciendo, y se hace muy difícil el control, la toma de pruebas, la búsqueda de contactos. El segundo punto que comento es relacionado con lo que decía de las aperturas. Es un tema que la OMS ha venido recomendando desde hace unas semanas. En la región de las Américas estamos más o menos 5 semanas atrás de Europa, es decir, Europa estaba como estamos ahora nosotros hace unas 5 semanas, allá están pasando los picos altos de la enfermedad y aquí apenas estamos comenzando. Entonces, antes de pensar en aperturas, como igualmente lo habrán visto, es necesario tener muchos puntos en cuenta, entre ellos que los servicios de salud sean suficientes y estén disponibles para poder atender a las personas, que haya una educación comunitaria suficiente y asimilar que tiene que ser parte del cuidado de cada una de las personas, poder tener el aislamiento, las pruebas, todo lo que se viene trabajando, pero el componente comunitario es el más importante en este caso. Finalmente, quería recalcar en un punto que me parece clave, las personas que tengan que salir mantengan la distancia y lávense las manos o eviten llevarlas a la cara sin que estén debidamente lavadas o limpias. Esa es la mejor medida de protección y la mejor manera para evitar el contagio. La segunda es cuando regresen a casa tengan mucho cuidado con todas las cosas que llevan para evitar contagiar a alguien en su casa. Y la tercera, controlen los síntomas, si están enfermos, si tienen tos, si sienten fiebre,
consulten, porque la consulta temprana es la mejor manera de poder atender a los pacientes y reducir la mortalidad de esta enfermedad. Si bien las estadísticas no han cambiado, cerca del 80% de las personas tienen síntomas leves o pueden no haber referido sentir ninguna enfermedad, pero estas personas se complican muy rápidamente y es todo lo que los estudios están apuntando. Necesitan intervención rápida. Si consultan tarde, la mortalidad es mucho más alta. Entonces, no tengan miedo, llamen y consulten, porque es lo que empieza a complicar la enfermedad. Y en la medida en que estén enfermos en su casa y no tengan las medidas de aislamiento, más personas van a estar enfermas. Con este mensaje concluye la conferencia de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación su cobertura. Buenas tardes para todos.